En el día, el día de hoy vamos a pretender ver tres, tres pruebas. El test, el CAT, el TRO, que es el de las relaciones objetales de Philipson, y vamos a ver el cuestionario desiderativo. Entonces, tenemos, y les voy a estar mandando de todas maneras más material para que vean las pruebas, ¿no? Que existen. Y les decía que no solamente proyectivas, porque esto es muy complejo, ¿no? Tenemos frente el contenido de la materia, una prueba que es muy extensa, muy compleja, no sencilla, que es el test de Rorschach. Y vamos a buscar comprenderlo. Entonces tenemos esto y vamos a iniciar. ¿Qué, ¿Qué son los test proyectivos verbales? Son técnicas, ¿no? Formas de llegar a conocer a través de ciertos temas cómo es la percepción del sujeto. Ya ustedes conocen qué significa la percepción, ¿no? Entonces, a través de la presentación y la sugerencia de algunos temas, vamos explorando como si este fuera un estímulo para provocar respuestas en las personas, en los sujetos, y entonces ir conociendo su dinámica interna. Eh, las técnicas proyectivas verbales, pues hay muchas, ¿no? Aquí decimos, hay 6 técnicas muy conocidas en el mundo de la psicología clínica, aunque también se utilizan esto cuando la persona las conoce. Se hacen en selección de personal para conocer los perfiles que tienen, y entonces si guardan este perfil, si se tiene este perfil como el que se tiene que cubrir, pues a través de las pruebas se ven las características de personalidad, y si encajan en este perfil, pues es la persona que es seleccionada. Tenemos el CAT, test de percepción temática infantil, ¿sí? ¿Recuerdan la contraparte de este sería para el adulto, el adolescente, el adulto, el TAT, ¿no? Entonces el CAT es el infantil. Hay dos versiones del CAT. Una es el CAT, aquí tenemos, es el CAT A, ¿sí? Y tenemos el CAT H. El CAT A se refiere a que las láminas contienen animalitos, ¿no? Es a través de animalitos que están puestos en la escena. Y el CAT H, pues es el de humanos. La gran diferencia entre ambos, entonces, es que en el de los animales, los niños les llama mucho la atención para estar generando sus historietas, ¿no? Es como más atractivo para ellos. Entonces, tenemos esta variante en el CAT. Y el test de las relaciones objetales de Philipson, lo conocemos como el TRO, es muy rico. También se manejan a través de láminas, aunque son más abstractas todavía que el TAT. O sea, más abstractas significa que no están tan bien definidas, ¿de acuerdo? Las láminas están no muy bien definidas, entonces esto da también oportunidad para que la persona exprese algunas cosas más. Aquí también en el de relaciones objetales tenemos una variante que en las láminas aparece color. Entonces, esto es muy importante porque a través de la ambigüedad de las imágenes se da la apertura a que la persona manifieste algunas cosas todavía inclusive más complejas. Entonces, este es un segundo test, ¿no?
Después tenemos el cuestionario desiderativo. Es uno de los que más me gustan por la información que ofrece. Se basa en dos interrogantes. ¿Qué es lo que más te gustaría hacer si no fueses una persona? ¿Y qué es lo que menos te gustaría hacer si no fueses una persona? Este test eh, permite ir a conocer la identidad del yo. Entonces, ¿y qué significa la palabra desiderativo? Es importante también, ¿no? Nos encontramos con palabras así un poquito raras. Bueno, pues el significado de desiderativo es que manifiesta, expresa, indica o señala deseo, anhelo, interés o intención. Esto es la palabra desiderativo. ¿Ok? ¿Vamos hasta aquí bien? Ya Sí, les dije profe. que... Maestro, ese Dígame. cuestionario de para quién podría ser aplicado. Ahorita vamos, es todo Ah, lo que vamos a ver bueno, de la clase, ¿sale? ajá, gracias. Bien. El CAT, ya entramos al protocolo. ¿Qué es? ¿Qué mide y cómo se aplica? El CAT es un test proyectivo que ayuda a explorar tanto el conocimiento aperceptivo como el expresivo del niño. Este test ofrece eh, a los niños una instancia para que puedan expresar sus conflictos emocionales y lo hacen de forma abierta y fácil gracias a la proyección que tienen al ver los dibujos. Al igual que los adultos, los niños pueden vivir conflictos, ¿no? En su mundo interior, y la diferencia es que tienen menos herramientas lingüísticas. Se supone que el adulto tiene mayor capacidad de expresar, construir por su riqueza verbal, y que una limitante es esta, pero es tan interesante que logramos obtener mucha información de los pequeños. La edad de aplicación, niños y niñas entre 3 y 10 años. ¿Va? La aplicación es individual, porque de pronto decía alguien, ay, ¿podemos hacerlo en grupo? No, porque recuerden que a quién se le entrega la lámina de aplicación en el TAT. ¿A quién hay que entregársela? O uno se queda con ella. No, maestro, es a la persona A la la que lo persona. está realizando. Sí. A la persona hay que darle la lámina. Entonces, pues imagínate en grupo, pues no se puede. Entonces es a nivel individual. Y el tiempo de aplicación que se llevan estas láminas son entre 50 y 60 minutos. Los materiales son las láminas. Hay que tener una grabadora. Recuerden que para esto hay que tener siempre una grabadora. Hay que grabar los comentarios que van haciendo los niños, ¿no? Y en el teatro, pues los adultos, los jóvenes. Hay que tener el cronómetro para ir viendo el tiempo y llevar la hoja de registro. Yo les decía su libreta y llevar anotaciones, hacer anotaciones. En el test se utilizan diferentes láminas de contenido estándar con dibujos de animales. Estos aparecen realizando diferentes actividades como si fueran humanos. Quizás estarán preguntando por qué animales. La respuesta es simple. Diversos estudios demuestran que los niños se identifican más con los animales, ya que la infancia están presentes en el interés mismo del niño, ¿no? Que aparecen, por ejemplo, en los contenidos televisivos que les animan a los niños a seguir observando la televisión o una película. Pues sí, son puros animales. En general son animales, ¿sí? Las caricaturas, ¿no? Animales, etcétera, animales. Además de revelarnos conflictos que los niños pueden estar manejando, el CAT también permite conocer los aspectos de sus vínculos con las figuras más próximas. ¿Y cuáles son estas figuras más próximas? Las figuras de autoridad, la figura materna y paterna, ¿no? Cuando los menores no sean capaces de verbalizar sus problemas, el test de apercepción infantil posibilitará obtener información para así encontrar el mejor tratamiento. Esta limitación de expresión
yo me lo he encontrado también en adultos, ¿eh? Una pobreza tremenda, porque es parte del estímulo que han recibido en su entorno social. Entonces, el mayor número de palabras es mayor estímulo, mayor riqueza que permite la expresión verbal del sujeto. Hay niños que tienen 5 años y ni saben hablar o no se han encontrado con estas situaciones. ¿Conocen? Sí, profe. Porque no les hablan, ¿sí? Porque no les ofrecen oportunidad de expresión. ¿Qué mide el CAT? El test de percepción infantil, ya dije, presenta las dos versiones, ¿no? Cada una de ellas tiene diferentes objetivos, por lo que mide o detecta la presencia de distintos conflictos. Ahora te contamos que estudia cada versión del test. El de los animales. Este es el test original, se enfoca en las relaciones, en las reacciones, perdón, del niño frente a los problemas que se presentan durante su desarrollo. Sirve entonces para detectar agresión. Aquí, ¿sirve para qué? Esto. Lo resalto. Para detectar agresión, rivalidad, culpa, complejo de Edipo, castigo, miedos, su alimentación, entre otros. Y el H, ¿no? Que también se conoce como el S, es una especie de subtest que se complementa con el A, se utilizan para medir aquellos conflictos que son más frecuentes y luego estos conflictos se dan en la vida del niño y entonces, ¿qué puede expresar? Puede expresar si el niño ha sido objeto de algún abuso, de alguna violencia, ¿eh? Alguna violencia, y entonces esto también yo me lo he encontrado con, bueno, en específico me lo encontré en una niña que a través de la experiencia de una cirugía, pues se quedó una experiencia muy traumática, muy traumática. Entonces, estos escenarios que se van viviendo en la vida infantil, todo, todo esto se va conjuntando luego para poderse manifestar en un conflicto. Y este conflicto puede, en primer lugar, cuando ya están en el entorno escolar, pueden manifestarse en su bajo rendimiento escolar. Entonces, ahí es cuando nos mandan a nosotros, a un niño, a una niña, con problemas de aprendizaje, pues comenzamos a explorar. Y cuando hemos desechado que no se trata de alguna lesión cerebral, ¿no? Entonces vemos que tiene algún conflicto emocional y exploramos entonces cuál es la naturaleza de ese conflicto emocional. Niños que son abusados sexualmente, pues entonces a través de esto manifiestan la situación del conflicto que están viviendo y uno puede pues darse cuenta claramente cuando lo aplicas y entonces recibes la información que tú estás pretendiendo con tu hipótesis al buscar las causas del conflicto que vive el pequeño. Las enuresis, ¿no? ¿Qué es una enuresis? Monse, ¿qué es una enuresis? ¿Una qué, maestro? Enuresis. No, no me suena. ¿No te suena? No. ¿Alguna le suena que es una enuresis? ¿No? Es la falta de control en los esfínteres, ¿no? Se hacen pipí. Ah, ya. Ajá. Se hacen pipí y entonces generalmente esto es en la noche, ¿eh? La falta de control de esfínteres. Y es muy fácil de tratarla, fíjate. Muy sencilla, muy sencilla. ¿Cómo se administra el test?
de apercepción infantil. Este test proyectivo puede administrarse en niños, dijimos, de 3 a 10 años. El CAT se utiliza para realizar los psicodiagnósticos. Yo les recomiendo que en todos estos procedimientos de aplicación de test proyectivos y también de los tests psicométricos, vayan acompañados de una buena entrevista. Es muy, muy importante, porque de esa manera tenemos el panorama general de la persona, la descripción, los procesos que ha tenido la persona en su historia. Hacemos una historia clínica del sujeto, sea niño, adolescente o adulto, y en el momento de nosotros tener la información de las pruebas aplicadas, entonces tenemos claramente cuál es el contexto de la dinámica psicológica del sujeto y cuáles son aquellos conflictos que está enfrentando y que le cuestan dificultad de enfrentar, y por lo tanto pues tareas a superar. Tenemos aquí la lámina número 1. ¿Qué estás viendo ahí, Alma? A ver, maestro, pues yo ahí veo a pajaritos dándose un buen banquete. 3 pajaritos dándose un buen banquete. Y al fondo, pues veo a la mamá. A la mamá gallina. A ¿sí? La mamá gallina, exacto. Ok, entonces tenemos en la lámina 1 los pollitos que están sentados en la mesa con con su bandeja de comida, ¿no? Sí. Y entonces, pero lo interesante es que la gallina está de una manera difusa, ¿no? No está tan clara. Exacto, no se alcanza a distinguir bien, no, pero se ve que hace presencia, pues como si los estuviera ahí cuidando, vigilando. Esta lámina muestra un ambiente familiar y sobre todo una escena, la hora de comer, ¿no? Aquí suelen aparecer problemas de alimentación y problemas orales en general. Además, proyecta cuestiones como celos, rivalidad entre hermanos. Fíjate lo interesante. Se sigue el mismo protocolo que en el TAT. ¿Qué es lo que se les pide? Cuéntame una historia. Les dicen a los niños, cuéntame una historia de esto que estás mirando, ¿sí? No hagan ninguna expresión de está bien o está mal o interrumpirlos, ¿sí? Aquí lo interesante es estimularlos, alentarlos a que expresen todo, ¿sí? Por ejemplo, ¿con qué pregunta se puede alentar a una persona, a un niño, a que cuente? ¿Qué frase utilizarían? Por ejemplo, tú, Gaby. Pero, o sea, a que nos cuenten más la historia. Sí, ¿tú qué le dirías a un niño? Le presentas la lámina y ¿qué le dirías al niño? ¿Por qué crees que la mamá casi no se ve? No, eso ya es sugerir, ¿sí? Si tú le dices, por ejemplo, que tú interpretes, ¿no? ¿Por qué? Como que están comiendo los pollitos, o tampoco. ¿Cómo se sienten? Les voy a ayudar, ¿sale? ¿Cómo se sienten los pollitos al estar juntos? ¿No? Esa es una sugerencia. No le estás indicando, fíjate bien, cómo se sienten, lo estás orientando al sentimiento. Hay otras preguntas, por ejemplo, ¿y cómo se llevan entre ellos? ¿Cómo se tratan? ¿Va? Uno no le, fíjate bien que no le está diciendo, ¿y se tratan bien o se tratan mal? No le estás dando opciones hacia ese tipo de respuestas. Les estás llevando hacia una pregunta muy abierta, ¿sí? En primer lugar, cuéntame una historia. ¿Qué ves aquí? Ve esto. Cuéntame una historia acerca de lo que estás mirando.
¿sí? Entonces, se les va a alentar con preguntas más abiertas, ¿de acuerdo? Si un niño dice, por ejemplo, 3 pollitos y nada más están describiendo la escena, ¿eh? Son 3 pollitos que están comiendo. Se utilizan esas preguntas, ¿sí? Para estimularlos a que sigan expresando. ¿Y cómo se sienten esos pollitos? ¿Y cómo están? ¿Y cómo se llevan entre ellos, no? Y si hacen referencia de la gallina. ¿Y qué es lo que hace la gallina con los pollitos? Y entonces les voy a poner una descripción de un conflicto, ¿no? Dice, la gallina los picotea. O la gallina picotea mucho a este, ¿sí? Porque este se porta muy mal, porque tira las cosas, porque no quiere comer. Fíjate, ya te está hablando de un conflicto, ¿sí? De un conflicto. La gallina le da más a este, ¿sí? Porque lo quiere más. Ya te está hablando de las relaciones que existen ahí. Sí, sí, no sé si queda claro con lo que les estoy platicando. Hablen ahora o callen para siempre. Sí, maestro, a mí sí ya me quedó más claro. ¿Sí? ¿Sí va quedando más claro? Entonces, alentarlos a que expresen, ¿no? No decirles hacerles preguntas donde digan sí o no. Entonces, cuando hacen algo nada más descriptivo, que digan los 3 pollitos en una mesa y su mamá gallina. Alentarlos a que expresen más. Lámina 2. ¿Qué aparecen? Monse, ¿qué está apareciendo ahí? ¿Qué dice? Aquí Son viene unos... abajo, léelo. Ay, espérame. Sí. Dice, aparecen 2 osos adultos tirando de una soga, mientras que un osito tira detrás de uno de ellos. Puede tomarse como un juego o como lucha. ¿Le sigo? Sí, síguele. Hay que ver dónde se ubica el niño y cómo se siente al respecto. Si se identifica con la figura cooperante o no. Pueden aparecer sentimientos de temor o satisfacción por agresión, temores de castración, autonomía, entre otros. Entonces, aquí lo mismo, ¿no? Presentas la lámina y le pides que cuente la historia. Imagínate que hay el conflicto entre papá y mamá, ¿no? ¿Sí? Es papá y mamá osa y se pelean mucho, discuten. El papá oso le pega a la mamá osa y a mí me da mucha tristeza, ¿sí? Porque mi papá es muy malo. Ahí ya está viendo en dónde se está ubicando el niño en relación al sentimiento acerca del conflicto que está viviendo, que está observando, ¿no? Inclusive un niño, fíjate lo que me dijo en su historia, que estaban en el pico de una montaña y que tenían un problema entre ambos, el oso y la osa. Y el niño, fíjate lo que sugirió. Y dice, el osito le dijo a su mamá, hay que soltar la soga a la cuenta de 3 para que se caiga y se mate el oso, el papá oso. ¿Qué tal? La alianza, ¿no? En ese sentido y el deseo, o sea, no aguanta más ese conflicto, ¿no? Y hay algún niño también que decía, el osito se pone detrás de la mamá para que el papá no vea que le está ayudando a la mamá. Y fíjate que interpretó la carita del oso, ¿sí? Ahí como que no me vean.
esa interpretación le dio el niño, este niño, fíjate, se esconde detrás de la mamá osa para que el papá oso no lo vea y entonces no se dé cuenta que el osito está tratando de ayudar a la mamá osa. ¿Se fijan cómo en la narrativa de los niños es muy interesante, ¿no? Todo lo que pueden hacer con estas láminas. Vamos con... Maestro. Dígame. Y luego, por ejemplo, dice que se le aplica a partir de los 3 años. Sí. Pero, por ejemplo, hay niños que a esa edad todavía no tienen muy desarrollado el sentido del lenguaje o el cómo se podría decir, ¿Sí? Cómo interpretar alguna historia o algo así. ¿Qué es recomendable hacer ahí? Tocaste el punto importante que les dije. Cuando un niño de 3 años, 4 años, 5 años no ha desarrollado bien su lenguaje, su expresión, ¿qué te está indicando? Sin que ya tú descartaste la condición neurológica, ¿no? La niña está bien, están bien, pero luego no ha desarrollado esto. Y ahí no hay, sí, bueno, indica eso. ¿Pero qué te puede indicar eso? Inmediatamente. Que no hay a lo mejor ese sentido de que los papás lo alenten a comunicarse o que le enseñen a hablar. La atención para los niños, ¿sí? Uh-huh. Y fíjate, nosotros tenemos que irnos hacia esas capacidades hasta donde los niños puedan expresarlo, ¿no? Me regreso, por ejemplo, aquí con la escena de la gallina, ¿no? Y empieza a decir, la mamá gallina le dice al pollito, tú cállate, no digas nada. Fíjate, ¿qué anclaje se está haciendo en el niño? Tú cállate, tú no digas, o sea, no expreses, en lugar de alentarle. Fíjate que somos muy contradictorios en la vida, ¿no? Cuando van los niños creciendo, desarrollándose, los alentamos a que caminen, ¿cierto? Y da un pasito, y a ver, ya puede y todo, ¿no? Ya puede. Y después, ¿qué expresiones se utilizan en contra de esa capacidad? ¿Qué se dice? ¿Qué se les dice a los niños? Ya cuando andan caminando y corriendo así, generalmente, ¿cuáles son las expresiones que se realizan de manera inadecuada? ¿Te puedes quedar sentada, por favor? Ya siéntate. Fíjate bien, ¿eh? Primero le alientan y después no los orientan a espacios donde puedan desarrollarse, etcétera, sino que ya empezamos a regañarlos, ¿no? Y también sucede con el habla, ¿sí? A ver, papá, mamá, mesa, sigue todo. Y después, ya te puedes callar, pareces perica. Tómala. O no sé, esto no sucede aquí en las familias de León, ¿eh? Yo me las encontré ya cuando estaba en la Ciudad de México, pero aquí en León no pasa eso. Espero que a ustedes no les hayan dicho, nada de estas expresiones, ¿no? Bien. Entonces, pasamos, aunque se termine la sesión, nos faltan 6 minutos. Nos vemos enseguida a las 9, ¿eh? Bien. Gaby, dime qué dice la lámina 3. Dice, muestra a un león sentado en un sillón con una pipa en su regazo y un bastón. En uno de los extremos inferiores vemos a un ratón en un agujero de la pared. Vislumbramos con quién se identifica el niño, con el león o con el ratón. Este dibujo suele relacionarse con el poder de la figura paterna y la ley, que puede ser tomado como un poder benévolo o peligroso.
También hace referencia al temor a la castración, así como al conflicto dependencia-autonomía. Bien, entonces aquí se presenta esta lámina donde la disrupción existe entre la identificación del ratón y el león, ¿no? Y el león. ¿Qué significa el temor a la castración? ¿Qué pasa esto con un niño varón? ¿A qué se refiere, según Sigmund Freud, al temor a la castración? Es cuando entra el complejo de Edipo, maestro. ¿Sí? Sí, que dice que tiene miedo a ser castrado por la madre, entonces se alianza mejor con ella. El conflicto está no tanto por la madre, sino por el padre, ¿eh? O sea, hay una competencia por el amor, ¿no? Por el amor. ¿Con quién? Con la figura paterna. Pero entonces, Sí. por miedo a ser castrado, mejor me alío con quién. ¿Con quién formo alianza? ¿Con quién se identifica? Con Con la mamá. con la figura paterna. ¿Sí? ¿Sí? Con la figura paterna. A ver, recuerden la teoría. Es que a nosotros así nos explicaron, maestro. Uy, bueno, pues no va por ese lado, ¿sí? No va por ese lado. Y la resolución del temor a la castración es la identificación con la figura paterna. Esa es la resolución, ¿sí? Porque de otra manera, entonces, se pondría el niño en riesgo con este sentimiento, ¿eh? Y el conflicto perduraría con la figura paterna a lo largo de su crecimiento. Entonces, pues dicen, ¿quién te castra en tus motivaciones? ¿Quién te castra en tus sueños? ¿Quién te castra en tus metas? ¿Quién te castra en tus proyectos? La castración simbólica está en el tú no puedes, tú vas a ser un inútil, no vas a lograr nada en tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. Vuelvo a la pregunta, ¿se han encontrado expresiones en personas que asimilan esta situación y luego se sienten inútiles en la vida, se sienten que no pueden, se sienten que ellos no tienen oportunidades, no reconocen sus talentos, sus capacidades, sus habilidades, no se interesan, no formulan metas, no formulan proyectos? ¿Esto no se lo encuentran en la vida de las personas? Yo no digo que en todas, o sea, en aquellos que no han logrado superar esta situación de este conflicto con la figura paterna, que se quedan atorados en este sentimiento, el temor a la castración, pues entonces ahí está uno de los grandes problemas no resueltos, ¿no? No resueltos. ¿Y cómo se da en la niña? Con el complejo de Electra. Electra, ¿sí? El complejo de Electra. Esto tiene una connotación dentro de la mitología griega, ¿eh? ¿Sí? En el complejo de Electra, entonces va formulándose igual el conflicto que nos tiene que llevar luego la resolución con la identidad, conseguir la identidad personal. La identidad personal. La niña, cuando soluciona esto en la competencia con la figura materna, compite por la figura paterna y la resolución es la identidad con la mamá. ¿De acuerdo? En el niño, la identificación con papá y la niña, la identificación con mamá.
dicen, no podemos competir, ¿verdad? Con estos grandotes, y se identifican luego cuando es una resolución sana, no por sometimiento, pero sana, pues se da la resolución. Y entonces, ¿qué hace la niña para identificarse con la mamá? ¿Cuáles son las manifestaciones en conductas? ¿Qué se da en la niña? Que a lo mejor es más apegada a ella. Se apega a ella, se quiere